Hola gente, bueno, vamos a empezar a Grecia. Recuérdense que con Grecia estamos trabajando ya desde las civilizaciones anteriores con problemas con magnitudes constantes y ustedes van a ver que Arquímedes al final del tema probablemente fue la primer persona de la antigüedad que atisbó problemas con magnitudes variables. En el día de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a presentar Grecia y vamos a hablar solo del periodo jónico, en particular de Tales de Mileto y de Hipócrates de Quío por una razón que les voy a dar a continuación, aunque va a quedar para la clase siguiente, por ejemplo, Pitágoras, que se puede estudiar en esta etapa. Bueno, en realidad el periodo jónico debe su nombre a que tuvo su desarrollo más importante acá en el Asia Menor, que se llama Jonia, o recibió el nombre de Jonia por los griegos, con todas estas ciudades, que por supuesto tiene griegos, en particular Mileto, que nos vamos a ocupar de ello. En realidad, si bien hay algunas cosas que no están claras, bueno, hemos visto en varias ocasiones que hay muchas lagunas en la prehistoria o en la historia en sí misma. El origen de la civilización griega se ubica en Creta, esta isla que está acá abajo, con múltiples vínculos con la mitología que uno conoce, el Minotauro, el rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, en fin, eh, Ariadna y su novio, que fue el que mató al dinosaurio, en fin, muchas de esas digamos, narraciones míticas que se conservan están asociadas a esta etapa. Esta es la periodización que vamos a usar para estudiar las matemáticas griegas. Recuérdense que está el libro Elementos para una historia de las matemáticas griegas, que yo incluso le voy a pasar el link aquí mismo en estas filminas, que le pueden servir a ustedes para complementar este tipo de cosas. Bien, nos vamos a ocupar del periodo jónico. La segunda clase vamos a vincular el ateniense y el helenístico, o el periodo helénico, como también se le llama, y helenístico, el tercero, y el cuarto vamos a cerrar con el periodo greco-latino o de la decadencia. Las matemáticas griegas tienen cuatro características básicas, que es la que queríamos apuntar ahora aquí mismo al comienzo, y es la organización deductiva. Esto sobre todo cuando hablemos de los elementos vamos a hablar de ello. La orientación geométrica, también en ese caso, pero deben entender que todo para los griegos se representaba por la geometría. El ideal de ciencia desinteresada. Seguramente ustedes han oído hablar de la división matemática pura y matemática aplicada. Bueno, en realidad eso viene de los griegos cuando dividieron a la matemática en dos grandes campos. La pura, que no tenía nada que ver con las aplicaciones, y la impura. ¿Por qué? Porque ellos decían que no se podía o no se debía estudiar ciencia con el ánimo de aplicarlo para resolver problemas, digamos, banales o prácticos o lo que fuera. De ahí viene esa división. Y por supuesto la relación entre matemática y filosofía. No existían escuelas de matemática en el sentido estricto de la palabra, sino escuelas de filosofía natural, donde la matemática era una herramienta. Bueno, antes de hablar en concreto del periodo jónico, quería recordarles que la palabra matemática y matemáticos, por supuesto, son de origen griego. Y hay distintas, digamos, análisis etimológicos de la palabra, y en particular una que tiene que ver precisamente con la materia, porque está vinculada a la filosofía, matemática, es decir, enseñar o dar algo.
Bueno, en realidad la etapa esta jónica que queríamos ver está centrada o está acotada esta primera parte, porque en realidad les dije que Pitágoras eso quedaba para la clase siguiente. Está acotada por una cuestión, digamos, que tiene que ver con el propio desarrollo de la matemática y es un periodo que pudiéramos en el tiempo escribirlo como un intervalo que va de Tales de Mileto a Hipócrates de Quío. ¿Por qué? Porque Tales de Mileto es la primer persona de la que se dice que hizo una demostración matemática, pero no hay prueba. E Hipócrates de Quío es la primer persona de la que sí hay pruebas concluyentes que hizo una demostración. Por eso es tan importante este periodo. Bueno, Tales de Mileto, que uno de los grandes 7 sabios, o el primero de los grandes 7 sabios, de hecho, cuando vean el libro que les comenté de la historia de las matemáticas griegas, verán que en todas las listas aparece Tales, aunque en realidad no fueron 7 a lo largo de la historia, sino que fueron 21, 22, cosas que ustedes pueden corroborar ahí. Bueno, se cuenta que estando en Egipto, el faraón le pidió que calculara la altura de la montaña sin necesidad de subir a la montaña, obviamente. Bueno, lo que hizo Tales fue, sabiendo que una vara de 6 codos de alto, un codo es más o menos 30 centímetros, proyectaba una sombra de 9 codos a una determinada hora del día, hizo coincidir esa vara y la sombra con precisamente la sombra que proyectaba la pirámide. Con lo cual, por una simple razonamiento de semejanza de triángulo o proporcionalidad, como quieran decir, obtuvo que la altura de la pirámide eran 480 codos. Bueno, Hipócrates de Quío, como les había comentado, es precisamente la persona de la que se tienen pruebas de que hizo una demostración y es precisamente la cuadratura de la lúnula la que nosotros vamos a presentar ahora a continuación. Debo decirle que lúnula es una región limitada por arcos de circunferencia. Por ejemplo, esta azul AEBF es una lúnula, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que efectivamente qué significa cuadrar, calcular el área en términos de las figuras elementales de la época, en este caso de un cuadrado. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá como datos que fue con lo que procedió Hipócrates de Quío? Quiero calcular el área de esta luna llamada 1 y sé que ACB es un semicírculo con centro en M, AEC es un semicírculo con centro en N y CBF es un semicírculo con centro en O. Y yo sé que AC es igual a CB por ser los lados de este triángulo isósceles que está inscrito en la circunferencia, ¿verdad? Que AB, el lado que está acá dibujado, la base o el diámetro, es igual a AC al cuadrado más CB al cuadrado. ¿Por qué? Porque recuérdense que es a su vez la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Pero como AC es igual a CB, en definitiva, el diámetro, o sea, la hipotenusa es 2 veces AC. Hay un resultado que dice que las áreas de dos círculos, de dos semicírculos, es lo mismo, están en la misma proporción como lo están sus radios al cuadrado, con lo cual el área y nos dimos cuenta que la proporción entre AB al cuadrado y AC al cuadrado es 2, basta con dividir. Por lo tanto, el área del semicírculo completo es al área del semicírculo superior izquierdo, como lo es sus radios al cuadrado, según lo que les acabo de decir, y es 2. Dicho de otra manera, el área del semicírculo es 2 veces el área de este semicírculo más pequeño. Pero ese semicírculo que está a la izquierda es igual al semicírculo que está a la derecha, ¿cierto? Con lo cual, en lugar de poner 2 veces el área, lo que yo puedo decir es que el área del semicírculo
el área de los dos semicírculos, esos que están a la izquierda y a la derecha. Ahora, miremos esto como una ecuación. Si yo en una ecuación en ambos miembros agrego o resto la misma cantidad, no se altera, ¿verdad? Si adiciono o sustraigo la misma cantidad. Bueno, vamos a quitar las áreas comunes. ¿Cuáles son las áreas comunes? Exactamente la que está entre el semicírculo grande y los dos semicírculos pequeños. Fíjense que cuando quito las áreas comunes, lo que me está quedando es, por un lado, las dos lúnulas, que llamamos una y la dos, que son iguales por lo que vimos, y por otro lado, este triángulo que quedó aquí debajo. Como yo resté en una ecuación la misma cantidad en ambos términos, no se altera la ecuación, y lo que puedo decir, y aquí invertí los términos, que 2 veces el área de esta lúnula, porque es la misma área, es igual al área del triángulo. Pero lo que estoy diciendo es que es 2 veces el área de 1, porque es la que estoy buscando, y son iguales estas dos áreas, es el área de este triángulo, que es un medio de la base por la altura. Pero les recuerdo que la base es AC y la altura es CB, pero son iguales porque son un triángulo isósceles, con lo cual me queda AC por AC y me queda A al cuadrado. Despejando, este 2 que está multiplicando en el miembro izquierdo pasa dividiendo, pero eso es 4, con lo cual lo puedo meter dentro de este paréntesis y me queda que el área de la lúnula es AC sobre 2 al cuadrado. Dicho de otra manera, es el área de un cuadrado del lado AC sobre 2, como está representado ahí.